Hola a todos, en esta oportunidad vamos a hablar de el diseño de contadores síncronos. Vamos a ver una herramienta específica con la cual vamos a poder diseñar cualquier contador, cualquier configuración de contador, cualquier tipo de contador síncrono. Es la única, digamos, restricción que tenemos para este diseño de contadores, que deben ser síncronos. Vamos a recordar inicialmente el diseño del contador síncrono de 2 bits. Recordemos que tenemos dos flip-flops. En este caso utilizo flip-flops JK, el del que nos va a dar el bit menos significativo y el bit más significativo. Los conectamos de tal manera que nos genere la combinación del contador. Son síncronos, ¿sí? Y tenemos este diseño en alto. En esta oportunidad vimos que configurándolo de esta manera y después de evaluar las señales de el cronograma de tiempo, veíamos que funcionaba como un contador de módulo 4 o mod 4. 0, 0, 0, 1, 1, 0 y 1. Después vimos que ampliando ese diseño tal como lo vimos con esta configuración teníamos un inconveniente. ¿Sí? Empezamos a hacer el cronograma de tiempos, a evaluar cómo se comportaba y llegamos a un punto en el que el diseño tenía un comportamiento que no era el que esperábamos. Y fue precisamente en este caso, cuando teníamos la combinación 0, 1, 0, donde al llegar el flanco y al evaluar las correspondientes entradas teníamos que este flip-flop debía realizar el cambio, este no, y este también realizaba el cambio. Entonces pasábamos de 0 a 1, 1 se quedaba en 1 y de 0 pasaba a 1, es decir, que pasábamos de 0, 1, 0 a 1, 1, 1, lo que no era un comportamiento adecuado para el contador. Después entonces miramos el análisis y digamos que de forma relativamente fácil y visual podíamos determinar que lo que requeríamos era hacer una AND entre Q0 y Q1, es decir, entre las dos anteriores salidas para poder producir la entrada del siguiente flip-flop y de esta manera corregir el inconveniente. Más adelante vimos lo que era un contador de decas y que podíamos hacer un truncamiento para que esto se realizara, es decir, que solamente tuviéramos 10 estados, un mod 10, de 0 a 1, de 1 a 2, 2 a 3, 3 a 4, 4 a 5, 5 a 6, 6 a 7, 7 a 8, 8 a 9 y de 9 volviera a 0, que en lugar de continuar a 10, pudiéramos realizar el truncado de la operación de tal suerte que volviéramos a 0. Entonces lo que teníamos que hacer era mirar en la lógica cuál era el estado que se cumplía. Entonces lo que decíamos era cuando Q3 y Q1, la AND de ellos dos, se produzca, que es el único estado en el cual se genera un 1 al hacer la AND, ¿sí? Lo que hicimos fue poner una NAND y que ese resultado de la NAND me produjera un activo bajo que iba a ser conectado a una entrada síncrona, un clear, que iba a volver todos los flip-flops en ceros. Y acá tenemos el diseño. Los 4 flip-flops conectados de tal manera que se genere el contador. En este caso pues es un contador asíncrono, pero podemos hacer el mismo diseño del truncador con contadores síncronos. Aquí lo que me importa y quiero que miren es cómo se realizaba el truncamiento del diseño. Y digamos que fue muy fácil también sacarlo de forma visual. Sin embargo, hay situaciones o hay contadores que no son tan fácilmente deducibles de cómo sería esa lógica para que se genere la secuencia del contador. Aquí les muestro 3 de esos contadores que no son tan fácilmente deducibles. Uno es el código de Gray. El código de Gray es que yo solamente cambio un bit entre
cada uno de los avances de la secuencia y al volver, o sea, es circular. Cuando yo regreso de este estado al primer estado, obsérvese que no cambia sino un bit a la vez. Otro de ellos es, por ejemplo, el caso de los impares, el 1, el 3, el 5, el 7, etc, etc. Y otro caso es el contador Jones. Básicamente lo que hace es realizar como una especie de corrimiento, si ustedes lo ven. Sí, solamente que hay un caso en el que no nos aparece ni un solo bit. Bueno, estos son 3 ejemplos de los cuales ya sacar la deducción de cómo producir la secuencia específica no es tan fácil. Y esa es la idea. La idea es que cuando se nos presente un caso como este, tengamos una herramienta que de forma sistemática, siguiendo paso a paso esa herramienta, podamos diseñar el contador que satisfaga nuestra necesidad y no necesariamente sacarlo a ojo, a vista. Vamos a evaluar la herramienta a través de un ejemplo. Vamos a seguir el código de grade de 3 bits y vamos a mirar cómo esta herramienta nos va a facilitar la generación del diseño del contador. En el paso 1 lo que vamos a construir es un diagrama de estados donde está la secuencia de todos los estados por los cuales va a atravesar el contador. Si ustedes lo observan, cumple la característica del código de Gray, es que solamente cambia un bit a la vez y de forma circular. Teniendo claro todos los estados, aquí estarían entonces los 8 estados, es un mod 8, tiene el módulo máximo. Y vamos a observar el siguiente paso. En este paso, paso 2, lo que vamos a construir es la tabla del estado siguiente. Esta tabla del estado siguiente lo que hace es establecer el estado actual versus el siguiente estado, por eso recibe ese nombre. Entonces, si yo estoy en el estado 000, paso al estado 001. Ese es el siguiente estado y está determinado por el diagrama de estados. Si yo estoy en el estado 001, voy para el estado 011 y eso es lo que voy a reflejar en la tabla del siguiente estado. Estado 001, estado siguiente 011 y así sucesivamente con todos los posibles estados. El siguiente paso, paso 3, es construir la tabla de transición del flip-flop que vamos a utilizar. Entonces he partido un ejemplo, supongamos que voy a utilizar el flip-flop JK y lo que vamos a hacer es construir esa tabla de transición. ¿Cómo es la tabla de transición? Es basados en el estado actual del Q y quiero ir a un Q siguiente, a un Qn+1, ¿qué valores deben tomar las entradas para que esto se cumpla? Me explico mejor. Si yo estoy en el estado 0 en Q y necesito ir a 0, ¿cuáles de las posibles transiciones de JK me sirven para ir de 0 a 0? Entonces, una es que J y K sean ceros, 0, 0, para producir un no cambio. Y la otra es producir el 0, 1. Entonces, en J se tiene que garantizar un 0 y en K no importa cuál sea el valor, ya que con 0, 0 no cambio o con 0, 1 para aplicar el reset se cumpliría la transición. Miremos el segundo ejemplo. El segundo ejemplo es, si yo estoy en 0 y debo pasar a 1, ¿qué valores de las entradas me garantizan esa transición? Entonces, una es que yo haga el toggle, que yo haga el cambio, lo hago con 1, 1 en J y en K. Y la otra es, si estoy en reset y lo necesito poner a set, pues garantizar el estado de set, que es 1, 0. 1, 1 y 1, 0. Entonces J estaría fijo en 1 y K no importa, porque si es 1, 1, 1, hago el toggle y se cumple, y si es 0, 1, 0, se pone en set, también se cumple. Entonces, con esta combinación produzco este estado. Y así sucesivamente para los otros dos estados que aparecen allí. Y este se va a convertir en una especie de pastel, como nuestra copialina, o como lo deseen llamar. Ese es el que vamos a tener ahí a la mano
para poder establecer el siguiente paso. Ahora miremos el siguiente paso, el paso 4, es construir los mapas de Karnaugh. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, resultado del paso 2 tenemos la tabla del estado siguiente. Resultado del estado del paso 3 tenemos la tabla de transiciones del flip-flop. Y lo que vamos a hacer es que para cada una de las transiciones de estado siguiente de la tabla del estado siguiente, vamos a mirar la tabla de transiciones, qué combinaciones nos siguen y las vamos a ubicar en su correspondiente mapa de Karnaugh. Entonces, voy a tomar el primer ejemplo. Tengo la transición que voy del estado actual 000 al estado 001. Observemos que en Q2, en Q0, por ejemplo, paso de 0 a 1. Entonces me vengo a la tabla de transición del flip-flop. Transición de 0 a 1 es el segundo. Y los posibles valores de J y K son 1 y X. Entonces me voy al correspondiente mapa. Entonces en el mapa lo que hago es mirar Q0, Q1, Q2. En 000 me baso en el estado actual. Entonces 000. Y en este punto para el J vamos a ubicar el 1. Y para el K vamos a ubicar la X. Y así sucesivamente con cada uno de los estados o combinaciones de estados llenando el mapa de Karnaugh. Miremos el siguiente ejemplo que tenemos ahí graficado. La combinación es 1, 0, 1. Entonces, en la combinación 1, 0, 1, que sería esta, para el estado actual, tenemos 1, 0, 0. Es decir, que Q2 va a pasar de 1 a 1, Q1 va a pasar de 0 a 0 y Q0 va a pasar de 1 a 0. Como tenemos acá graficados a J0 y K0, vamos a concentrarnos en ellos. Es decir, ¿qué me garantiza la transición de 1 a 0? Vengo a la tabla de transición de 1 a 0. Tengo para J la X y para K un 1. Para J sub 0 la X y para K un 1. Y esto lo debía haber realizado para todos los estados de la tabla del estado siguiente. Y de esa manera vamos a llenar los mapas de Karnaugh. Bueno, para que esto nos quede mucho más claro, vamos a hacer el ejemplo más detallado con todos los flip-flops. Entonces, partamos de la cantidad de flip-flops que requerimos. Tenemos un estado de 3 bits, es decir que tenemos un flip-flop por cada bit, 3 flip-flops, y estamos trabajando con flip-flops JK. Entonces vamos a tener 2 entradas por cada uno de los flip-flops, J sub 0, K sub 0, J sub 0, K sub 0. Para este tendríamos J sub 1, K sub 1. Para este tendríamos J sub 2, K sub 2. Y vamos a mirar cómo los llenamos. Entonces, para el caso del flip-flop 0, para el primer estado, que es 000, la transición va a 001, lo que implica que Q0 pasa de 0 a 1. Y miramos la tabla de transición de estados. Para cuando va de 0 a 1, J es 1 y K es X. J sub 0 para la combinación 000, J es 1 y K es X. Para Q sub 1, la transición es de 0 a 0. Transición de 0 a 0 es con J0, K0, J1, K1, 0, 0, 0. Va de 0 para J y va a X para K. Y para el Q2, la transición también es de 0, 0, o sea, similar que el caso anterior, 0 para J sub 2 y X para K sub 2. Siguiente transición, 001 como estado actual, 011 como estado siguiente. Quiere decir que Q0 va de 1 a 1,
Miramos la tabla de transición para ir de 1 a 1. Tenemos X en J y 0 en K. Para el estado 001, estado 001, X en J y 0 en K. Miramos Q1, vamos de 0 a 1, miramos la transición, para ir de 0 a 1 necesitaría un 1 en J y una X en K. Un 1 en J y una X en K. Y Q2 iría de 0 a 0, transición de 0 a 0, J 0, K es X, J 0, K, X para el flip-flop 2 y así sucesivamente. De esta manera vamos a llenar todos los mapas de Karnaugh que requerimos y una vez diligenciados los mapas de Karnaugh lo que hacemos es asociar los unos. Entonces para este primer mapa de Karnaugh que sería J sub 2 asociamos los unos. Lo máximo que podríamos hacer es asociarlo de esta manera. Para el caso de K sub 2 asociamos los unos. Lo máximo que podríamos hacer es asociarlo de esta forma. Para J sub 1 podríamos asociar este único 1 que existe con la X. Para K sub 1 este único 1 que existe con esta X. Para el J sub 0 asociar este 1 con la X y este 1 con la X. Y para el caso de K sub 0 este 1 con X y este 1 con X. Una vez asociados los unos, ya podríamos obtener entonces las expresiones lógicas o funciones booleanas para cada uno. Entonces, por ejemplo, para el J sub 0 obtendríamos estas expresiones. Sí, miremos cómo lo hacemos. Tengo este primer conjunto. Si realizo el reflejo de él hacia la parte superior, se cancelaría Q sub 0. Y si lo hago hacia el lado izquierdo, veríamos que Q2 corresponde a 0 y Q1 corresponde a 0, es decir, Q2 negado and Q1 negado, que sería esta parte. Y el siguiente conjunto, reflejo arriba, son dos valores contrarios, se cancela Q0, reflejo a la izquierda, Q2 se corresponde a 1, Q1 se corresponde a 1, es decir, Q2 and Q1, y los unimos con una OR. Caso de K sub 0 sería reflejo arriba 0, 1, se cancela Q0, reflejo a la izquierda Q2 y Q1, queda Q2 como 0, Q1 como 1, es decir, Q2 negado and Q1, Q2 negado and Q1, y hago lo mismo con el otro conjunto, reflejo arriba, se cancela Q0, reflejo a la izquierda, Q2 es 1, Q1 es 0, es decir, Q2 and Q1 negado, tenemos esta expresión. Igual lo podemos resumir a través de XOR. Esto es un XNOR y esto es un XOR. Y hacemos lo mismo con los otros mapas de Karnaugh y obtenemos estas expresiones booleanas. Y finalmente, el último paso, a partir de obtener las funciones booleanas o las expresiones lógicas, es construir el circuito que representan dichas expresiones. Y este sería el circuito que se correspondería a estas expresiones lógicas. Es decir, ¿quién es J sub 0? Es una XNOR entre Q2 y Q1. J sub 0 es una XNOR entre Q2 y Q1. Aquí vemos a Q1 y aquí vemos a Q2. ¿Quién es K sub 0? Una XOR entre Q2 y Q1. Mismas entradas de esta XNOR, pero ahora una XOR conectada a K0. Y así sucesivamente con las otras expresiones booleanas que vemos acá, que se corresponden de esta manera. Y este sería entonces el circuito que nos garantizaría un código de grade de 3 bits.
Ahora pongámonos en marcha. Lo primero que quiero que hagas es que evalúes el circuito anterior, el código de Gray de 3 bits, a través de un cronograma de tiempos y verifica si satisface o no el diseño al código, es decir, si en realidad sí está cumpliendo el código de Gray. El segundo punto que quiero que desarrolles es diseñar e implementar un contador síncrono ascendente de números impares, iniciando en 1 y terminando en 15. Y el tercer punto es diseñar e implementar un contador síncrono ascendente-descendente de 3 bits módulo 8. ¿Qué es esto de ascendente-descendente? Que yo tengo una señal de control que con un valor sea de forma ascendente el contador y con el otro valor, esa señal de control, tenga el comportamiento descendente. Es decir, que si tengo una señal de control A, si A es 0, se comporte de forma ascendente y si A es 1, se comporte de forma descendente. Muchas gracias por la atención dispuesta durante esta sesión. Recuerden que mi correo es r4m1r0@utp.edu.co y recuerden también, por favor, poner el tag correspondiente al grupo específico para cualquier correo que me envíen. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.